Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción, un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de esta entrevista es el lenguaje inclusivo y para eso nos acompaña Alejandra Medina. Ella es periodista e historiadora de la Universidad del Rosario. Trabaja en la sección de economía del Espectador desde hace 7 años y es columnista de La Gazapera. Hola Alejandra, bienvenida. Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias por la invitación. gracias a ti por aceptar la invitación. Comencemos por lo básico. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, pues cuando uno habla de este tema, lo primero que te preguntan es, o pues de las primeras cosas que preguntan es, bueno, se dice lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, lenguaje igualitario. Digamos que hay muchas denominaciones, pero creo que al final todo se refiere un poco a lo mismo. En La Gazapera, que es la columna semanal que yo tengo sobre el uso del español, ortografía y gramática, hice una serie de columnas y yo me incliné por lenguaje no sexista, pues porque quería hacer énfasis en este aspecto y no en otros, digamos, que son más amplios del lenguaje inclusivo e incluyente, que es, por ejemplo, tener en cuenta a las personas con discapacidad y otras poblaciones. Entonces, digamos que el término con el que se sientan más cómodos, hay personas, por ejemplo, que prefieren lenguaje igualitario, pues como para destacar esta cuestión, este deber ser de la igualdad entre todas las personas. Entonces, pues digamos que cualquiera de estas denominaciones es correcta y pues es un debate que ha surgido y se ha ido fortaleciendo a partir de estas personas que levantan la mano y dicen yo no me siento representado o representada por las formas tradicionales en las que pues, se ha construido la lengua y con las que nos hemos comunicado a través de la historia. Y es empezar a cuestionar esas formas, esas reglas, como para que todos un poco nos sintamos identificados e incluidos. ¿Por qué es importante usar un lenguaje diferente y apostarle a desafiar básicamente la lengua y la Academia Real de la Lengua Española, que es bastante heteronormativa, bastante sexista? ¿Por qué es importante hacerlo? Pues digamos que acá lo que ha surgido es como un cuestionamiento desde distintos frentes. Hay un poco lo que el argumento con el que tú te vas a encontrar con mucha frecuencia por el lado de los académicos o de algunos lingüistas es pues que la lengua no es sexista, sino que pues el que es sexista es el que la habla y la usa y eso es cierto, pero también es cierto que la lengua tiene ciertas normas y nos guiamos por ciertos manuales y ciertos diccionarios y demás que son creación de los seres humanos. Entonces, por tanto, esos sesgos que nosotros tengamos, pues por supuesto van a estar plasmados ahí, creo yo. Entonces, pues a mí sí me parece muy interesante como toda esta discusión y esta movida que se está dando alrededor de repensarnos la lengua, a pesar de que nos digan que pues la lengua no es sexista o no sexista o lo que sea, sí creo que al ser una creación humana, pues lleva mucho, mucho de esto, mucho de esa representación del mundo a través de la lengua. Creo que eso está ahí, también de quienes hacen las reglas, de quienes dicen esto sí va, esto no va, esto sí lo vamos a documentar y esto no. Por supuesto, creo yo que ahí sí hay como pues como unas subjetividades que van plasmadas. Entonces creo que eso es importante, esto es importante hablarlo, no solamente pues porque es diciente de esos cambios por los que está atravesando la sociedad, sino porque está pasando. Entonces hay gente que te va a decir, no, que te va a entrar que de entrada lo va a rechazar y va a decir, no, todo esto es una tontería, es agramatical, todo esto, pero pues lo que es incuestionable es que está sucediendo, entonces, ¿por qué no dar la discusión? Y como he dicho en varios espacios, pues darla con oídos bien abiertos para poder dar la discusión con argumentos. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho traer a colación en cuanto a este tema y es que, por ejemplo, cuando decimos la palabra todos, eh, hombres y mujeres y todos los géneros, nos sentimos incluidos de por sí, pero por ejemplo, si yo dijera todas, los hombres no se van a sentir incluidos, ¿no? Entonces, que debería ser así, o sea, si de verdad la lengua no fuera sexista y si de verdad todo esto que dicen, que el masculino, que eso es mentira, fuera así, ¿por qué los hombres se sienten, por ejemplo, excluidos cuando una habla en femenino? No, no debería ser así.
Ujú. Pues digamos ahí el argumento académico y un poco técnico que se ha dado es, yo no soy lingüista, no soy filóloga, no soy, digamos, nada por el estilo, pero de lo que he podido leer es que el argumento es que el genérico existe antes de que exista el masculino se crea después, ese es como un poco el argumento que se da y también cuando te dicen es que la lengua no es sexista, es que esto ya venía de atrás y el español toma el masculino perdón, existe antes el genérico y luego se toma ese como masculino, es lo que dice alguna literatura. Eh, Eso que tú estás mencionando es lo que se conoce como el masculino genérico y que es quizá una de las partes más visibles de esta discusión y es cuando decimos, es que cuando hablamos en masculino no nos sentimos representadas y a mí eso me parece válido porque pues es una cuestión de sentirse reflejado ahí en la forma en que nos expresamos, entonces creo que es válido y es lo que se conoce como el masculino genérico, que digamos que es frente a lo cual también se han propuesto varias alternativas. Entonces, digamos que ahí ya uno tendría que empezar a explorar y a escarbar un poquito más cuáles son esas alternativas, digamos lo que tú planteas de que se hiciera como un femenino genérico, también podría funcionar, y es la propuesta que se ha hecho desde distintas orillas, pero también creo que puede tener los mismos, caer en las mismas falencias en las que muchas veces cae el masculino genérico y es que a veces tú no sabes si están hablando de un grupo mixto o si estamos o si solo estamos hablando de hombres o de mujeres y ahí también, bueno, dónde quedan las personas con identidades no binarias. Entonces, también es como antes de apostar por algo, también pensar en todas esas, digamos, todos esos riesgos o ambigüedades a las que nos enfrentamos. Entonces, por ejemplo, una clarísima del masculino genérico, y de hecho la Real Academia en algunos de sus informes también lo ha, digamos, resaltado, es que también tenemos que tener en cuenta que no siempre, por ejemplo, los desdoblamientos o el masculino genérico, o ya después vemos que es lo de los desdoblamientos, pero muchas veces el masculino genérico no es suficiente porque, por ejemplo, en un testamento, si y sobre todo antes, ¿no? Cuando no había tanta equidad económica, si yo ponía en un testamento, la herencia de los padres pasará a los hijos, ¿cierto? Entonces, si había varones y mujeres, ¿cómo hacemos para saber que es para todos, ¿no? O si en algo que ha sido tan machista como las herencias solamente se refiere a los varones. Entonces, ahí vemos que como que invisibilizamos a una de las dos partes, y de pronto, si empezamos a usar un femenino genérico, podría pasar algo así también, como estamos hablando solo de mujeres o estamos hablando de todos. Creo que eso habría que pensarlo bien antes de hacer una apuesta de ese estilo. Yo hace algún tiempo leía un estudio que decía que los niños y las niñas, ¿no? En las edades tempranas, les habían preguntado a las niñas si se sentían incluidas y habían estudiado cuando hablan en masculino y las niñas decían que no. Entonces, me quedó como causando pues mucha, de hecho me generó muchas más preguntas, ¿no? Pero me pareció curioso porque claro, nosotras ya a esta edad lo asumimos, eh, y entendemos la mayoría de veces que nos incluyen, pero en la niñez el cerebro funciona de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, en algún momento el lenguaje eh, afecta a muchas cosas en, pues, no sé, en ese sentido. ¿Cuál sería como la apuesta para no caer en lo contrario de decir niñas y sentir que los niños queden excluidos, sino de verdad de cubrir todas las diversidades y todos los géneros? Sí, de acuerdo. Y creo que las nuevas generaciones van a estar cada vez más empapadas de esto y ya estamos viendo, o sea, es todavía muy incipiente, por supuesto, pero cada vez vamos viendo señales, cada vez más señales como de inclusión y ya estos debates los estamos dando. Entonces yo creo que estas generaciones, las generaciones jóvenes y las que vengan, van a estar cada vez más en contacto con esto y les va a resultar cada vez menos natural que hablemos en masculino genérico o va a ser más fácil también que eso lo cuestionen. Entonces,
sí creo que es, y de nuevo a lo que decía antes, es algo innegable que está pasando, entonces hablemos de esto porque está pasando. Y ahí es ya cuando tú me empiezas a preguntar, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos? Entonces, ahí siempre lo que se recomienda es buscar otras alternativas. Por ejemplo, si hablamos, ya es muy natural y entidades como UNICEF, por ejemplo, hablan de los niños y las niñas, porque tenemos que visibilizar ambas, digamos, ambos grupos y además porque históricamente han vivido experiencias distintas y yo como periodista, por ejemplo, cuando estoy hablando de temas sensibles o cuando los periodistas están hablando de temas sensibles, por ejemplo, de violencia sexual, para mí resultaría, pues digamos, como contradictorio o quedaría muy cojo si yo no hablo de las niñas, de los niños y las niñas, porque sabemos que ellas sufren, digamos, violencias de una forma muy particular. Entonces, me parece más importante aún en ese tipo de contextos visibilizarlo así con el lenguaje. Entonces, bueno, los niños y las niñas, también está este recurso de la niñez o de la infancia, pero pues también toca ver el contexto porque no siempre la niñez o la infancia es la suma de los niños y las niñas, entonces también como tener muy en cuenta el contexto, tener mucho cuidado con ser coherentes, con no perder la concordancia en la forma de hablar, en los textos, todo esto es también como un trabajo de costura que toca ser muy cuidadosos acá y siempre también que hablo de estos temas lo digo, yo hablo en masculino genérico la mayor parte del tiempo, pues porque es a lo que estoy acostumbrada y también empezar a cambiar esas lógicas y desaprender esas cosas es muy difícil. Entonces, por supuesto, yo también voy a caer en esas incoherencias, pero pues creo que todos estamos como en ese proceso de aprendizaje y de empezar a buscar qué otros recursos podemos usar, los abstractos, los nombres colectivos, palabras así como las que te decía, también es el ejemplo típico, el hablar de la ciudadanía en vez de ciudadanos y ciudadanas o cosas por el estilo, creo que pueden funcionar. ¿Tienes algunos otros ejemplos para la audiencia sobre este tipo de palabras colectivas que de pronto las tenemos tan olvidadas y que no entendemos que pueden hacer un cambio realmente significativo a la hora de hablar o de comunicar un mensaje? Sí, digamos a mí, pues que yo, mi herramienta diaria de trabajo es el lenguaje, a mí me parece que uno de los recursos más bellos, más versátiles de todo es hablar de personas, ¿no? Ay, yo amo esa Entonces, palabra. sí, todos somos personas, entonces creo que es una palabra pues, que muchas veces también, por eso es que siempre digo como lo de dar la discusión con argumentos, porque cuando se caricaturiza este tema, empiezan a decir, no, es que entonces ahora vamos a hablar de los personas y no sé qué, entonces como pues no, no es así porque las personas precisamente es de un género gramatical en español que se llama el género epiceno, que son estas palabras que son femeninas o son masculinas pero que nos representan a todos. Entonces, las personas es una palabra femenina, pero no representa a hombres y a mujeres. Lo mismo que pasa con los personajes, no hay las personajes, ¿cierto? Entonces, los personajes podemos ser hombres y mujeres, pero pues la palabra tiene un género gramatical, pero digamos que todos estamos ahí incluidos. Entonces, yo creo que ese tipo de palabras son muy útiles, son recursos muy, sí, muy útiles. Eh, entonces, hablar de las personas, no sé, en vez de decir los interesados, pues decir las personas interesadas en tal cosa, o la población, ¿no? También, a veces yo también trabajo muchos temas de estadística, del DANE y demás, entonces muchas veces hablan de el 20% de los colombianos, entonces, bueno, no sé, el 20% de las personas que habitan en el país o el 20% de las personas que trabajan, o si me entiendes, como empezar a buscar otras formas que yo tampoco creo que nadie, o sea, que nos vaya a costar cantidades, ni que esté ofendiendo a alguien al hacer esto, ni tampoco me estoy gastando 800 caracteres en decir esto. O sea, muchas veces sí nos insisten mucho en lo de la economía del lenguaje, pero pues tampoco creo que hay que llevarlo al otro extremo y nos podemos dar ciertas licencias si este tema nos interesa y si somos sensibles con esta preocupación. Yo me he dado cuenta, porque yo trabajo con páginas web, me he dado cuenta que no es tan complicado. Lo que pasa es que requiere de pensar un poco, porque a veces, por ejemplo, mis clientes me mandan un texto que usualmente está en masculino. Entonces, yo debo editar ese texto y no quiero ni usar la E, ni usar la X, porque pues son páginas web de negocios o son pues cosas serias. Entonces, trato de cambiarlo a una manera de que quede neutro. Por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo en este instante es un texto que decía algo donde te sientas agradecido. Entonces,
¿Cómo, por ejemplo, poner eso de manera neutra? Lo que yo hice es cuando sientas agradecimiento. Y ahí, Ujú, o sea, es súper fácil. No hay necesidad de llevarlo a unos extremos, no hay necesidad de agregar muchísimas palabras. Yo pienso que es un poco más de pensar que las cosas se pueden decir de otra manera. Y eso es lo bonito también del idioma español, que, bueno, es muy complicado de muchas maneras, pero precisamente esas maneras también, tantas, tantas maneras, nos dan la posibilidad de hacer este tipo de cambios y enviar un mensaje neutro. ujú. Sí, de acuerdo, lo que tú dices, si uno está interesado en este tema y si es sensible a esto, pues uno va a encontrar los recursos y va a encontrar las formas. Ahora, lo que siempre he dicho, tampoco se trata de que pues, se nos dificulte la comunicación y se vuelva un calvario, un martirio. No, o sea, la idea es que la comunicación siempre sea lo más fácil, lo más fluida posible, pero pues estamos en un momento de transición, en un momento de aprendizajes y desaprendizajes, entonces creo que pues si nos interesa el tema, pues podemos hacer ese esfuercito que como te decía, no es que sí hay que ser creativo y sí hay que ser recursivo, pero tampoco creo que nos consuma mucho tiempo ni que nos vayamos a gastar un montón de caracteres en esto. Creo que se pueden replantear las cosas si uno está interesado en esto. Hablemos de la E, de hablar con la E o la X. Ujú. A mí me gusta y lo hago, no lo hago siempre, pero pienso que es una manera de desafiar primero a muchas creencias y paradigmas y normas, porque que hayan normas no quiere decir que sean buenas. Y por otro lado, es una manera de generar muchas veces conversación o visibilización a ciertos temas que muchas personas no conocen. Y creo que en algún Ujú. momento yo también pregunté cómo por qué usan la X, ¿no? Entonces me hablaron de la inclusión y dije, ah, esto me parece muy interesante. Entiendo que no todos los momentos son indicados para hablar de esa manera. Por ejemplo, yo escribo así en Twitter o hablo así a veces en Instagram, pero las cosas más serias sí las trato de usar de otra manera. Eh, ¿Qué nos dirías tú de esta manera de hablar cuando está bien usarla, está bien no? Eh, ¿Se está generando algún tipo de impacto, de cambio? ¿De verdad sirve usarla? Sí, de acuerdo, lo que tú dices, también hay que leer mucho el contexto y darle contexto a la gente. Hace un momento tú decías lo de que de pronto en espacios más serios eso no sea, digamos, adecuado, pero pues, por ejemplo, creo que hay espacios serios en los espacios del activismo, espacios del feminismo, otros en los que esto es súper bienvenido, entonces depende de en qué espacio estás. Lo hablamos también en la transmisión que creo que fue por la que entramos en contacto, que lo decía Miguel Rueda de Pink Consultores, que es, si yo voy a empezar a hablar así, ya sea, digamos, en el discurso hablado o, digamos, en mis redes o en un texto o algo así, como también explicarle mucho explicarles a las personas, oiga, voy a usar este recurso porque tal y tal cosa. Entonces, no entrar chocando y como que también las otras personas se queden como preguntándose, bueno, ¿esto qué es? Sino de entrada hacerles saber cómo yo creo en esto, es una preocupación y por tanto voy a hablar de esta manera como para que, por si se lo pregunta. Entonces, sí, creo que, digamos, hay espacios, hay contextos, todo esto seguramente tiene que pasar por una etapa de desafío, lo que tú dices, como de alguien tiene que abrir la puerta para eso. Entonces, a mí no me consta, yo no he estado en Argentina, por ejemplo, pero tengo entendido que ya hay espacios académicos en Argentina donde ya están empezando a usar la por Pero yo ejemplo. la mayoría de argentinas que conozco hablan así todo el tiempo. Exacto, O sea, es exacto. como Entonces, súper normalizado. y se debe al uso, porque es que es el uso lo que va haciendo eso, lo que tú dices, que se normalice, eso es cuestión del uso. Si de pronto a nosotros nos sigue pasando que todavía se nos hace extraño, como que pues es porque falta usarlo. Y ahí también, no lo digo yo, sino también lo dicen muchos lingüistas, pues expertos en este tema y dicen, de pronto la terminación en si bien no está en nuestra gramática actual, si con el uso se empieza a sentar, puede que entre en la gramática. En este momento es muy difícil porque si son esos casos muy excepcionales en los que es algo común,
y para que algo de verdad cambie las reglas y nos ponga a cambiar de verdad, nos cambie las formas de hablar, es porque de verdad es un cambio masivo, es un cambio que todo el mundo empiece a hablar así. Entonces yo lo vería como un proceso muy lento y quizá muy difícil, pero pues no es imposible. Y ya, digamos, si uno ya en su comunidad, en su universidad, en su colegio, ya empieza a tener como esa luz verde, pues qué chévere. Pero pues quizá también para llegar a digamos, a esa luz verde, pues seguramente alguien necesita agitar la jaula y decir, bueno, vamos a hablar así. Ahora, también ponernos todos de acuerdo para usar eso, pues seguramente también va a ser todo un tema, porque incluso pues hay feministas que no están de acuerdo con eso, entonces, pues, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Eh, entonces, creo que sí, es un tema aún por resolver, nadie, digamos, tiene la respuesta, pero yo creo que uno tiene que saber, pensar en a quién le estoy hablando, es adecuado, me van a entender y si no me van a entender, pues yo hago la advertencia de entrada. Entonces, también, sí, lo que siempre digo, o sea, hablar, pero saber a quién le estamos hablando, saber cuáles van a ser las consecuencias. Probablemente si yo hablo así en una universidad acá en Colombia, me van a decir que me di contra la cabeza y quedé hablando como trabado, es probable. Eh, pero pues nada, o sea, son apuestas que cada persona hace y de nuevo leer los contextos, leer a quién le estoy hablando y para que haya un cambio, pues hay que cambiar las cosas. Yo te escuché ese día en esa transmisión decir algo sobre cómo funciona la Real Academia Española, que me encantaría que nos compartieras, porque hay mucha gente que se excusa en, no, pero es que la Real Academia Española no lo aprueba o dicen que no está bien. Ujú. Sí, sí, ese argumento siempre lo sacan y también es lo que también he dicho en otros espacios y es, bueno, la Real Academia Española es una academia, hay 23 por cada país hispanohablante. Lo que pasa es que pues la Real Academia Española es quizá la que más apoyo tiene, la que más recursos, la que más visibilidad tiene, la que más pues, trayectoria tiene. Entonces, por supuesto, como ese gran referente. Pero pues para que, por ejemplo, una palabra entre en el diccionario, pues tiene que llegar la propuesta y que las 23 academias pues se sienten a hablar y esto es lo que se conoce como la Asociación de Academias de la Lengua, la SALE, que es la que publica junto con la Real Academia Española el diccionario, por ejemplo. Entonces, esto es como todo un proceso de documentación y, por ejemplo, nos miran a los medios, las redes, miran qué está diciendo la gente, cómo está hablando la gente, a ver qué cambios se pueden llevar allá arriba a la discusión y decir, bueno, esto hay que documentarlo. Entonces, lo que yo decía un poco ese día es que la misma RAE se reconoce como una notaria de las formas en las que habla la gente. Ellos mismos lo dicen, no me lo estoy inventando yo. Entonces, lo que te digo, a través de estos procesos miran, documentan cómo está hablando la gente y si empiezan a haber cambios, notar lo que te digo, que se asentó, que mucha gente lo está diciendo así en muchas partes de, de los países hispanohablantes, pues entra en discusión y finalmente se decide si entra o no, por ejemplo, al diccionario. Eso es relativamente rápido y en la pandemia lo vimos súper rápido, o sea, es decir, coronavirus, COVID, nuevas acepciones para confinamiento, un montón de cosas que súper rápido, porque esto generalmente toma un poquito más de tiempo, pero como ya todo el mundo está hablando de sanitizar, de no sé qué, pues estos cambios son bioseguridad, confinamiento, palabras que surgieron durante la pandemia, pues fue tan rápido y a tan gran escala, porque todo el mundo empezó a hablar de esto, pues que el cambio fue inminente, ya en la última edición ya estas palabras están en el diccionario, entonces es un cambio súper rápido. Ya cosas como la gramática, que sí son las reglas de cómo articulamos, de cuáles son las piezas de la lengua y cómo se articulan, pues eso es, por supuesto, mucho más difícil de cambiar porque es como lo básico, es lo más, digamos, vertebral de la lengua, que va a ser muy difícil cambiar, pero de nuevo no es imposible porque es una creación humana. Entonces, si la sociedad cambia, si los humanos cambiamos, pues eventualmente esas reglas podrían cambiar. Eh, entonces, sí, lo que yo decía un poco ese día es que la gente tiene como esa reverencia y pues sí, son personas que saben mucho, que han dedicado su vida a estudiar estos temas, entonces por supuesto que sí, tienen una autoridad y tienen un conocimiento, pero digamos que la relación yo la veo al revés y mucha gente la ve al revés, es como nosotros hablamos, las personas hablan, los hispanohablantes hablan y ellos son los que toman nota, los que digamos, adecúan los manuales y los diccionarios y demás a partir de lo que hacemos nosotros, no es al revés.
Entonces sí, como que yo veo ahí la relación al revés. Y de nuevo, pues lo que ellos producen es algo que pueden hacer gracias a los recursos que tienen, al poder que tienen, a la reputación que tienen. Pero pues es eso, es esa manifestación, no es que, pues digamos, yo me tenga que sentir obligado y constreñido a que tengo que hablar así en mis redes personales y con mis amigos y como en espacios ya tan íntimos que creo yo ya una autoridad tan allá, tan arriba, pues tenga como ese derecho y esa capacidad para inmiscuirse. No, para mí fue súper interesante escuchar eso porque, claro, porque, no sé, pues nunca me había puesto a pensar, pero tenemos esta idea de que la RAE se sienta a decir, bueno, van a hablar de esta manera y comenzamos a usar esas palabras y no, es totalmente al contrario. De hecho, lo vemos con palabras del inglés o Spanglish que han llegado al diccionario precisamente de tanto uso que la gente les comenzó a dar Ujú. y les dieron un significado al español y ellos las han adaptado al diccionario de la lengua española. Entonces tiene Sí. mucho sentido y eso me da como un rayito de esperanza. De pronto nosotros no lo veamos en nuestra vida, pero de pronto las generaciones eh, siguientes sí lo lleguen a ver. Que hayan este tipo de cambios de la lengua y que sea más inclusiva en el diccionario. Sí, hay un poco también es una tensión porque, de nuevo, yo tengo una columna semanal sobre ortografía y pues qué absurdo, qué contradictorio puede sonar que yo diga esto al tiempo que todos los lunes saco una columna diciendo, esto se escribe así, esto se tilda. Pues sí, o sea, yo sí creo que tenemos que tener unas reglas mínimas para poder entendernos, para no tener una comunicación confusa, para que una tilde o una coma le cambie por completo el sentido a lo que yo estoy diciendo y desde lo más básico de la comunicación diaria en WhatsApp o lo que sea, hasta un fallo judicial que mal redactado, pues creería yo, puede ser una tragedia. Eh, pero, pero es eso, son como unas reglas básicas y como lo que tiene que ver con la ortografía y ya luego pues lo que es el léxico, la forma en la que hablamos, el significado que les damos a las palabras, pues ya creo que es un poco más maleable, más que se debe más ajustar más a nuestras necesidades, a cómo el mundo va cambiando. Entonces es como esa doble relación, como listo, acojamos estas reglas y estas personas, los académicos sí que saben y todo el respeto para esas personas por eso y por dedicarse a estudiar la lengua y por dedicarse a, digamos, a conservarla, preservarla, que por eso muchas veces también nos recomiendan, no, usemos esta alternativa en español para este extranjerismo, que yo también a veces soy muy de ese estilo, pero también digo, si ya la gente va a entender mejor cuando hablo de spoiler, así sea una palabra de otra lengua, pues mejor uso spoiler en vez de irme por la recomendación de la academia que es hablar de destripe o de destripar, porque si yo digo eso nadie me va a entender, ¿sí? Entonces es como eso, como ir viendo qué nos sirve, qué no, como lo importante es poder comunicarnos, creo que eso es lo más importante de todo y para eso pues necesitamos ortografía, necesitamos... saber qué palabras escogemos, si me voy a ir por la recomendación en español o si definitivamente me voy al extranjerismo y lo adapto a la grafía en español o mirar qué vamos haciendo, pero lo importante creo yo es que haya una comunicación fluida y efectiva. ¿Cuál fue la palabra que tú mencionaste anteriormente que te quería preguntar el significado? ¿Desdoblamientos? Ah, sí, que ese es un recurso común ¿Qué cuando es? hablamos del lenguaje no sexista, que es cuando hablamos de los niños y las niñas, Ah, ok. los ciudadanos y las ciudadanas. Ahí lo que yo siempre digo es, pues ojo con eso, y pues no lo digo yo, lo dicen muchos manuales y lo ha dicho la misma RAE en sus informes, que es como, pues pilas, porque si vamos a hablar de las y los profesores, pues ahí yo lo que estoy haciendo es, estoy cayendo en un problema de concordancia y es que estoy diciendo los profesores y las profesores, no profesoras. Entonces, si yo voy a decir eso, tengo que decir los profesores y las Ok. profesoras, o sea, salvo que sean comunes en cuanto al género, que funciona, por ejemplo, con los y las estudiantes, los y las jóvenes, porque es la misma palabra para ambos géneros. Pero si la palabra me cambia al final, eso que se llama el morfema, digamos, que cambia de profesores a profesoras, qué sé yo, ciudadanos y ciudadanas, pues ahí sí yo ya tengo que hacer un desdoblamiento mucho más riguroso. Entonces, por eso digo, antes de meterse en serio con eso, creo yo vale la pena informarse, datearse, documentarse. Hay muchos manuales de esto. En internet hay manuales con recomendaciones, entonces también a las recomendaciones de la Fundeu me parecen
digamos, muy acertadas, muy buenas. Entonces, pues la invitación es esa, como que la gente también se documente, lea si le interesa el tema. Ok, tú ese día de la transmisión pusiste dos ejemplos que me encantaron. El de eminencia ya lo conocía y el otro fue el de los padres con Ah, hijos. sí, Y me gustaría que nos lo compartieras de pronto porque siento que a mí las dos veces que los he escuchado siempre me hace caer en cuenta eh, cómo nos han cableado, ¿no? Y sí, cómo de verdad tenemos tan metida en la cabeza esta manera de sí. hablar en masculino. Sí, ahí eso sí, para nada es crédito mío, eso es como un acertijo que ya se ha vuelto súper ilustrativo cuando uno habla de estos temas, no me lo inventé yo ni mucho menos, sino que lo he escuchado en muchas conferencias, en muchos documentos, en videos, en todo, se usa como ese tipo de recursos precisamente como para despertarle a la gente de cómo funciona eso, y el acertijo es precisamente cómo se puede ser padre sin haber tenido hijos. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, adoptando, no sé, padre de pronto siendo sacerdote, no sé, como que hay muchas, siempre dan muchas respuestas y al final es, pues no, es tan sencillo como, pues se puede ser padre, hombre, sin tener hijos, pues teniendo hijas, ¿no? Porque hay padres que solo tienen hijas. Entonces, eso es muy ilustrativo. Desde la primera vez que escuché ese Me ejemplo me gustó encantó. mucho, por eso. Y el de eminencia? ¿Cómo es el de eminencia? Esa vez me acuerdo que me enredé un poquito porque no lo escuchaba hace rato, pero si mal, si mal no recuerdo, es que van un padre y su hijo en un carro, se accidentan, llegan al hospital y cuando llega el niño malherido, pues se lo llevan a una eminencia médica y le dice pues que para que lo opere y dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Entonces, pues claro, todo el mundo se queda pensando, pero si iba en el carro, ¿cómo de luego está en el hospital? O sea, ¿cómo es posible esa paradoja? Y al final, pues la respuesta es que la eminencia médica es una mujer, es una doctora. Entonces, como que también siempre eso pasa, que cuando hablamos de esto, y es digamos, es porque históricamente los hombres han ocupado esas posiciones, ¿no? De doctores, de abogados, de profesionales en general en la esfera pública, de políticos, y la participación de las mujeres en estas esferas, en estas profesiones, pues es relativamente reciente, es del siglo pasado. Entonces, pues es natural también un poco, pues no natural, pero pues así hemos crecido, que el referente más común es pensar en un hombre por cómo ha estado, por cómo ha sido la historia y también por cómo eso se ve reflejado en la lengua, y eso se ve reflejado en la lengua, que pues de qué manera, que pues cuando las mujeres empiezan a ocupar esas posiciones, pues empiezan a surgir palabras como jueza, como médica, como concejala, bueno, lo que a uno se le ocurre es porque pues las mujeres al entrar a ocupar esas profesiones, pues necesitamos esa palabra para el referente que antes no existía porque las mujeres simplemente no ocupaban esos cargos. Eso te iba a preguntar porque la otra vez estaba escuchando a una señora que se estaba presentando y dijo, yo soy contador público. Y yo me quedé como, ah, claro, ya es una señora de edad, pero, y yo recuerdo como que en mi niñez me decían, no se dice médica, la palabra correcta es médico, así sea una mujer se dice médico general, pero pienso que llegamos en un momento en el que está bien, y tú me corriges si no sea así, decir contadora, médica. Claro, y es que la lengua se presta es para eso, para jugar con esas terminaciones y que podamos tener un referente mucho más preciso de si yo digo contador, pues no, de pronto yo me imagino un hombre y necesito que se imaginen a una mujer. Entonces, por eso también a veces me lo dicen, pues yo como trabajo en economía y en temas laborales, me ha pasado que los empresarios dicen, no, a mí me toca convocar a ingenieros e ingenieras, porque pues también como es un campo tradicionalmente pues dominado por los hombres, pues necesitamos hacer énfasis en que estamos buscando también mujeres. Entonces eso también es importante. Sí, no sé de dónde salen estas creencias de que no se puede decir médica o música, incluso es que para que se sientan Ejecutiva. avalados y, Es de sí, y escucho a respaldadas, mujeres. la misma RAE dice, usen esas palabras que existen y se puede cambiar porque se le puede cambiar el morfema al final, se le puede poner la A, que es generalmente la que marca el femenino. Entonces, úsenlo la misma, si necesitan el respaldo, la misma RAE lo recomienda. Eh, entonces existen y se fueron creando porque pues, las mujeres fueron ocupando esos cargos y fueron surgiendo las palabras.
Entonces, pues funciona así. Y digamos, cuando dicen, no, pero es que médica o música, música es la música, ¿no? Los sonidos, la música, o médica es, digamos, el adjetivo. Pues no, o sea, es también lo que se llama la polisemia. Hay muchas palabras en español que significan muchas cosas. Médica puede ser, sí, el adjetivo, no sé, la fórmula médica, pero también puede ser la persona que ejerce la medicina. Entonces, en español hay muchas palabras que son varias cosas a la vez. Entonces, no, tampoco ese podría ser el argumento. Ok, Alejandra, ¿qué nos quieres decir para finalizar y resumir y para la gente que no sabe cómo incursionar o tienen miedo de las críticas o tienen resistencia? Pues digamos, podría hablarles desde mi experiencia, que es pues trabajar en un medio de comunicación para un público general. eh, Nos leen muchos tipos de personas, entonces pues yo ahí también mi ejercicio diario trato de jugar con eso sin que pues se nos vayan a venir encima diciendo, nada, eso no es aceptado, eso es agramatical. Entonces vuelvo a lo mismo, como encontrar esas alternativas que la misma lengua nos provee, para jugar con eso, para como hablar de una forma más incluyente y ampliar ese espectro de referentes que podemos tener. Eh, entonces, pues la invitación es de nuevo a que lean, a que se informen, a que se daten, a que si pues tienen preguntas las hagan. eh, y siempre como promover esa actitud de escucha cuando de este tipo de temas se trata, porque creo que ya estuvo bueno de la ridiculización, de la caricaturización, de entrar con los taches arriba. Entonces, pues ya esto está sucediendo, entonces hablemoslo con un poquito más de calma y escuchémonos entre todos. Alejandra, ¿dónde te podemos leer? Pues la columna, yo saco una columna semanal en El Espectador, sale todos los lunes, tanto en el impreso como en la página web. Ahí está, se llama La Gazapera, y pues en este momento la estoy firmando yo. Y en mi Twitter también hablo de estos temas, digamos, a raíz de las columnas o de cosas que van pasando. Entonces, en Twitter @Alejandra guión bajo MDN. MDN, de Medina sin las vocales. Ok. Ella. Alejandra, muchísimas gracias por compartir este conocimiento con todas las personas que nos ven. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y pues siempre encantada de hablar de estos temas y de ponerlos sobre la mesa y que sigamos dando la discusión. Claro que sí.